Les dije que yo no les he venido a reconocer alguna cosa que ya está por ahí, en la abundancia en la biblioteca. Cosas reales que ustedes van a utilizar. Y en la segunda fase, ya la parte matemática va a ser un poquito más de lo que ustedes van a utilizar. Según el curso, debe ser instalaciones eléctricas industriales. Pero he revisado el sílabo, no contiene absolutamente nada. Ni siquiera doméstico tiene. El sílabo no tiene nada. Es para aprendices más bajos que antes hace mucho más. Entonces lo que vamos a hacer es, en base a lo que yo puse en planta, van a aprender a dimensionar los alimentadores de una planta industrial. Esta es la segunda fase, y eso interviene en el examen. Así ustedes van a decir color, nombre de curso. Bien, empecemos con eso. Ustedes en su casa van a tener un terreno. Será en el terreno donde está construida la casa. Hablamos de la Arequipa clásica, al mismo tiempo. Ahora ya se construye con rayos, eso es basura. Eso va inclusive en contra de los principios de ética. Paredes de 5 centímetros no tiene sentido. Bien, ustedes van a determinar cuánto es el área del terreno. Según el Colegio de Arquitectos deben dejar una zona libre. Más o menos debe ser el 30%. Entonces, del terreno, si su proyecto de casa está bien desarrollado, va a tener una área construida, vamos a tomar de esa manera. Este es el área construida. A veces son dos plantas. Supongamos que esa es área construida en la primera planta. Primera planta. Y en la segunda planta, solamente han utilizado esto así. Este es el área construida en la segunda planta. Determinan el área de la primera planta, A1. Determinan el área de la segunda planta, A2. Suman. Este es el área neta construida. Como tienes un área libre del terreno, determinas cuánto es el área libre. Y ahora aplicamos el concepto de densidad de carga. Si revisan el Código Eléctrico Nacional, indica que cuando es para aplicaciones de vivienda, se aplica 25 vatios por metro cuadrado cuando es vivienda. Cuando es negocio es otro valor, cuando es banco es otro valor. Como solamente yo voy a enfocarme en lo que es vivienda, vamos a trabajar con este valor. Entonces, sobre el área neta, aplicamos este factor y con eso tenemos la potencia instalada de nuestro domicilio. A esto debemos agregarle la potencia y el área libre. Tú en el área libre vas a tener que poner focos o algún artefacto para que tengas iluminación. Entonces se aplica otra densidad de corriente o densidad de carga. Para el área libre, en el caso de instalaciones domiciliarias, se aplica 5 vatios por metro cuadrado. Entonces vas a tener la potencia en fuerza para lo que es la instalación domiciliaria y la potencia para lo que es área libre. Todo eso viene en el medidor, entonces sumamos los dos y tenemos, esto es la sumatoria, es la potencia total. Potencia total
de la instalación. Supongamos que nos sale 18 kilowatts, o sea, 18.000 vatios. Esa energía la vas a tomar tú desear teóricamente. Entonces, acá está tu medidor, el símbolo es ese. Y acá vas a llevar al tablero principal y de acá vas a sacar de la alimentación deseada. Este ingreso de acá se llama acometida. Y ese mismo calibre se utiliza, tu medidor está en la parte externa de la casa, y de ahí, con una línea especial que les voy a enseñar a graficar, vas a alimentar hasta el tablero principal, que está dentro de la casa, normalmente en la cocina. Y desde ahí hace la distribución de energía. Entonces acá vas a tener también el mismo conductor, el mismo calibre de conductor que vas a utilizar acá, vas a utilizar acá. Y eso lo vamos a dimensionar en base a esto. Y vas a verificar que se cumpla la caída de tensión que estás aprendiendo a calcular ahora. Suponte que sacaste el calibre 4 milímetros cuadrados, 4 milímetros cuadrados. Estableces cuánto es la distancia desde el poste hasta tu casa, cuánto es la distancia de acá hasta acá, y verificas que esté dentro del 3%. Si es que la caída de tensión es mayor del 3%, cambias el conductor. Tiene mucha caída de tensión al calibre inmediato superior. Para eso en el código técnico existe una tabla de conductores por capacidad de corriente, con la observación de que si en casa la corriente que estás tomando es, por ejemplo, 12 amperes. Si vas a la tablita, te dice que acá debes emplear el 1.5 milímetros cuadrados, el sistema MKS, pero eso está prohibido. El calibre mínimo que se debe utilizar para instalaciones domiciliarias es el 2.5 milímetros cuadrados, que equivale al sistema americano al 14 APWG. Cualquier calibre inferior a este no se aplica. Cuando hagas el proyecto, sin la memoria descriptiva, vas a indicar que vas a utilizar ese tipo de conductor. En la municipalidad rechazan tu proyecto, porque el colegio profesional envía a ingenieros verificadores para que chequeen si el proyecto está bien desarrollado. Si encuentra que no coincide lo que estás instalando con lo que recomienda el Código Eléctrico Nacional, el proyecto no pasa. Ustedes van a aprender a trabajar ya desde ese punto de vista. Se van a formar, de repente, por ahí les cae pues un extra. Se puede ganar sin esto. Un billetito. Algo para el fin de semana. ¿Sí o no? Entonces, háganlo bien. Si vas a hacer una cosa que no va a pasar, estás perdiendo tiempo. Pues acá yo les doy los criterios que ustedes deben utilizar. Ojo, acá solamente estoy calculando la potencia básica. Sobre esto, a la próxima semana vamos a aprender a incluir las cargas especiales, que siempre se deben incluir en un proyecto de instalación domiciliaria. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Clarísimo. Esta es la partida. ¿Cómo van a empezar a modificar proyectos para desarrollar? Entonces, en la memoria, no todas las casas son iguales. Entonces, del grupo, alguien va a traer sus caminos y van a hacer esto de acá primero. Evaluar cuánto es el área construida, área techada. Si son 2 o 3 plantas, van sumando. Y con eso determinamos la potencia instalada básica. Por eso vamos a agregar en la siguiente semana las cargas especiales para hacer el proyecto completo, y haremos también, les enseñaré
hacer el diagrama unifilar del proyecto que debe estar incluido en el plan. Ustedes van a aprender a ser ingenieros en realidad. Pregunta, Jorge. Todavía vamos a hablar. Estoy hablando solamente de carga básica. Estamos haciendo el bosquejo todavía del proyecto. Vamos a incluir algunos componentes más. Solo que tú al diseño este vas a modificarlo y vas a incluir este. Al hacer esta inclusión vas a doblar en casa. Ojo, el proyecto que ustedes tienen desarrollado, lo que han hecho para tu casa, todo ha sido alimentado por SEAL. Entonces, en el nuevo proyecto que van a hacer, toman como base la canalización por ductos, porque la instalación va a ser empotrada, ¿okay? Y va a incluir ahora dos líneas. Una línea para fuerza, exclusivamente SEAL, y la otra línea de iluminación con sus elementos de control, y aprenderemos también a implementarlos. Lo que están haciendo en la práctica es vamos a llevarlo al plan. Entonces, esa línea va a ser diferente, completamente independiente. Van a ir por el mismo ducto, pero no se mezclan. Ahora, si ustedes van a utilizar el sistema solar para la alimentación de las, llámese, del frigidero, de la licuadora, entonces acá tenemos que poner un convertidor. Por eso en el desarrollo, ya ustedes, como van avanzando, de repente van a preguntarme, quiero hacer tal cosa más, ¿cómo voy a hacer? Entonces ya te voy indicando, en el caso particular es cómo deben hacer las cosas. ¿Tiene el curso? Pasa. Vamos a hacer una cosa rústica todavía. Supongamos que en el planito tienes un componente por acá, otro componente por acá, un tercer componente por acá. A lo mejor por acá es algo así, entrada común. Y a lo mejor es el área libre. Un supuesto. Tienes ahí 1, 2, 3, 4 ambientes en la primera tanda. Vas a ubicar las salidas para iluminación. ¿Cómo se hace o cómo se debe hacer? La salida correcta de iluminación, trazas diagonales a cada ambiente y estableces el punto centro. Como este ambiente es grande, lo puedes dividir en dos para que tengas dos puntos de iluminación. Por eso ya viene ya el criterio de ustedes como profesionales. Suponte que acá quieres poner dos puntos de iluminación. Entonces acá haces un punto medio, nuevamente tus diagonales, punto acá, lo mismo acá. Listo, tienes dos puntos de iluminación ahí.
Acá en ambientes chiquitos, suficiente es un punto de iluminación, listo. Diagonales, tienes ahí los puntos de salida. Y acá imagínate que solamente vas a poner uno, vas a las diagonales, listo, y ese es el punto de iluminación. Se llaman centros o centro de salida para iluminación. En el proyecto vas a verificar si es que los centros de salida de iluminación de tu casa están bien. Si está mal, por lo menos teóricamente ya sabes que debes corregirlo. ¿Cuál es lo correcto? Eso no se calcula, o sea, la cantidad de focos. Criterio profesional. Por la cantidad de También hay tablas del sistema de iluminación, pero eso es para algo específico. Tú quieres hacer un trabajo industrial, necesitas una cantidad de luz dependiendo qué es lo que vas a hacer. Claro. Sí, Pero en la casa solamente para caminar, entonces ahí no se aplica esas tablas. ¿Para industria o para La industria sí se aplica, dependiendo de qué tipo de actividad hagas. Es diferente para una textilería que para una panadería. Es diferente un centro de ventas donde tienes que exhibir tus productos y tienes que resaltar las características de tus productos con la iluminación general. O sea, hay otra cosa que aplicar. Lo que yo te voy a enseñar son cosas básicas. No te voy a desarrollar todo el curso, eso no me alcanza el tiempo. En una hora es imposible. Pero por lo menos, ya que has pasado por estas aulas, aprende algo. Porque si te digo solamente teóricamente esto se hace así, eso se olvida. Bien, tenemos ubicados los puntos de iluminación. Ahora, desde el punto de vista arquitectónico, vas a ubicar los ingresos. Entonces, imagínate que el ingreso principal esté por acá, el ingreso para este ambiente esté por acá, vamos a ponerlo así, el ingreso de este ambiente esté por ahí, y el ingreso de este ambiente esté por acá. Vamos a suponer nada más. Como tú tienes que activar estos elementos de iluminación, tienes que tener en cuenta el sentido de rotación de estos elementos de acá. ¿Hacia dónde gira? Suponte que gira así. Va a haber un simbolito en el plano. Siempre se indica el sentido de rotación. Este que gira así. Este que gira así. Y este de acá, suponte que gira así. Y acá viene el sentido común. Tú cuando entras a la casa, simplemente metes la mano y prende la luz. Eso significa que el elemento de control, de iluminación de todos estos ambientes debe estar acá, donde empieza la rotación. No debes poner acá, eso es mortal. Si lo pones acá, peor todavía. Automáticamente, porque le fatiga. a la altura de la perilla. Hoy vamos a hablar de alturas de montaje. Ahora estamos hablando de ubicación. Entonces, aplicando este criterio, tú estableces acá dónde van a estar los elementos de control. Su simbolito es de esa manera. Eso significa que vas a poner esa cajita como tu interruptor y todas esas cosas. ¿Ok? El sentido de rotación es así, este lado. Acá va a estar el punto de control. Lo mismo acá, el sentido de rotación hacia allá. Acá va a estar el punto de control. De este lado, hacia este lado. Acá está el punto de control. Esa es la forma como se tiene que ir graficando el desarrollo de tu proyecto. Si acá quieres poner dos elementos independientes, ojo, el símbolo que se utiliza para el elemento de control es ese, de switch, interruptor.
Cuando tienes dos elementos, le pones dos S. Ahí van a ir dos independientes, uno para cada circuito. Y empiezas a codificar cada una de las salidas. Esta es la salida 1, esta es la salida 2, esta es la salida 3, esta es la salida 4, esta es la salida 5. Como ya tienes identificado las salidas, entonces acá indicas, el interruptor va a ser S2, el otro va a ser coma S3. Dos están incluidos en una cajita, pero son independientes. Acá vas a poner 1, acá le vas a poner S1. El terminal, el código de la salida está referido al código del elemento de control. Si acá es 1, acá tiene que ser 1. Si pones acá S2 y acá pones 2, significa que desde acá estás controlando esto. Y eso no es lógico. ¿Ok? Entonces, siempre esto debe estar asociado con esto de acá. Acá le pones S4, acá S5. Y ojo, ya saben, para poner en una instalación empotrada, para implementar esto, tienes que poner una caja metálica. El ducto debe llegar a la caja metálica y de ahí recién hacer el cableado. ¿Está claro? ¿Me puede dibujar, ingeniero? O sea, ¿me puede dibujar? O sea, del foco para que vaya hacia el switch, del switch al... Poco a poco. Primero aprende a ubicar. Al final vamos a hacer todo. Pero no puede haber el disco duro y meter toda la vista. Vuela fusible, si después no puede llegar a su casa. Se queda en la cuca, después se echan la cuca aquí. O es lo que buscan. Por eso quiere todo lo dice una vez. Estamos viendo la ubicación de los componentes de control de esto. Ahora tenemos que ver las alturas de montaje. Tú con toda comodidad debes ingresar de la puerta. Es simplemente hacer esto. Entonces, esto tiene una altura con respecto al piso terminado. Siempre se toma en cuenta sobre el nivel del piso terminado. Pero tú consideras si ya está acabado y sobre eso recién establecen las alturas. Para los interruptores, 1,20 m. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos de acá, 1,20 metros sobre el nivel del piso terminado. Con eso se aprende a hacer también el dimensionado del cableado. En la instalación de casa también vas a poner tomacorrientes. Entonces, solo hay recomendaciones, ya depende del proyectista de cómo va a implementar esas recomendaciones. Si esto de acá va a ser la sala, entonces tú tienes que suponer que acá vas a poner a lo mejor artefactos de iluminación en las esquinas, se llaman los esquineros. Tiene que tener salida de iluminación para el equipo de sonido. A lo mejor también piensas instalar algún equipo especial. Entonces, de acuerdo a ese desarrollo, vas ubicando salidas. Y la salida para los tomacorrientes es de esta forma. Esas son las salidas para tomacorrientes. Ponte que esta sea la sala,
tú necesitas que la lustradora, si es que usas, si no es la escoba, tenga puntos de control para que con el cable que viene con el instrumento puedas con toda comodidad o el personal de servicio hacer la limpieza correspondiente. Entonces no le puedes poner acá un tomacorriente y de ahí hasta acá va a ser la limpieza. Eso no es razonable, porque hay elementos intermedios que te van a interferir. Entonces, considerando eso, aproximadamente cada 3 o 4 metros de pared se pone una salida. Es decir, si acá, por ejemplo, tiene 6 metros, tienes que ponerle por lo menos 2 puntos de salida. Si acá tienes 4 metros, a lo mejor uno solo. Pero si tú proyectas poner acá elementos de iluminación especiales, esquineros, entonces tiene que ponerle acá pues, su salida especial. Eso no lo puede tocar para limpieza, eso va directamente conectado a tu esquinero. Por eso mucho viene el sentido común de ustedes. Y siempre para un proyecto eléctrico se conversa con el usuario. Si tú vas a ser el proyectista, le preguntas al usuario cómo quiere. Hay una pregunta, ¿y cómo vamos a aprender a calcular el balance de cargas de acuerdo a ese criterio que estamos teniendo en cuenta? Por supuesto. Entonces con esto, ahora ojo, este es el baño, supongamos. Ahí no puedes poner pues. Para la secadora. Claro, Y ojo, si es que por alguna razón en el baño requieres una salida de esto, siempre está asociado con esto. Solo en el baño se permite que esto esté asociado con esto. Por ser lugar húmedo, no es recomendable que esté abajo. La altura de montaje de esto de acá tiene como altura de montaje 0.4 metros sobre el nivel del piso terminado. O sea, 40 centímetros. ¿Ok? Se acentúa la cocina. En la cocina ya las cosas van diferentes. Supongamos que esta sea la cocina, entonces acá vas a tener un lugar especial para ubicar la cocina. Es normal que en la casa tengas ese mueble para que la señora o el personal de casa acomode las cosas de la cocina. Y sobre eso recién pones la licuadora, el microondas y en fin, todas esas cosas. Entonces, considerando la altura del elemento decorativo que vas a utilizar acá, 20 centímetros arriba, recién ahí le ubicas los tomacorrientes. Y acá sí ya varía la cosa. ¿Qué artefactos vas a utilizar en casa? Necesito la licuadora, necesito el microondas, necesito la batidora. Entonces, dependiendo de las cosas que vas a utilizar en la cocina, le pones las salidas. Cosa que no esté esperando a la señora que acabe el jugo para utilizar otra cosa, ¿no? Para la picadora o la peladora. Se establecen diferentes salidas. La cocina, si es eléctrica, tiene una salida especial. Siempre en la cocina está el frigidero. El frigidero también tiene una salida especial. Entonces, dependiendo de lo que ustedes tengan en sus proyectos, en sus planos, vamos a ir implementando todas estas cosas. Y ojo, el proyecto que deben desarrollar, como ya ustedes son casi egresados, tienen que obedecer todas las recomendaciones que se ven en el Código Eléctrico Nacional, tanto para la implementación de los cables como para los dispositivos de protección. Vamos a aprender a dimensionar los elementos de protección, llámese el termomagnético, llámese el diferencial, y en qué circuitos debes instalar. El Código Eléctrico Nacional establece que en algunas zonas se debe poner el diferencial y algunos circuitos deben estar exceptados de esa instalación. El diferencial es un costo.
el siglo XXI, el nuevo Código Eléctrico Nacional que ustedes van a aplicar indica que acá debes hacer tu pozo a tierra. Entonces, en algún lugar del área libre, por acá, tú vas a establecer dónde está tu pozo a tierra, suponte que está ahí. Entonces ya sabes el simbolito, tu pozo a tierra va a estar ahí. Y desde ahí vas a llevar un cable especial, que ya por ahí están comentando ya el color, que vaya hasta el tablero principal. De acá va el tablero principal. Y de ahí sacas para todos los circuitos donde vas a utilizar. El nuevo Código Eléctrico Nacional ya te obliga a esto. Tienes que ver la resistividad del terreno. La resistencia de puesta a tierra debe ser mínimo 25 ohms. Si tiene más de 25, no pasa. Ahora, si en casa vas a utilizar equipos de computación, tienes una sala de internet donde haces tu negocio de servicios, entonces el pozo a tierra debe tener menor resistencia, debe ser de 10 ohms para un mejor funcionamiento de tu equipo de internet. Todo eso está normado en el Código Eléctrico Nacional. Por eso progresivamente vamos a ir implementándolo para que ustedes hagan un buen desarrollo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y eso es un ingeniero para mejor internet. Sí. Bien. Eso de 25 ohms, 10 ohms, otra vez lo voy a explicar, por favor. Estaba indicándoles que el nuevo Código Eléctrico Nacional con el cual ustedes van a desarrollar el proyecto obliga a que tengas un pozo a tierra. Las anteriores versiones no obligaban, pero para el actual sí te obliga. Entonces tú ubicas en casa dónde vas a hacer tu pozo a tierra. Haces una evaluación del terreno, la resistividad del terreno. Normalmente, como es clima seco, tiene una alta resistividad. Pues lo que se hace habitualmente, abres el hueco, cambias la tierra que tienes ahí por tierra agrícola. Tierra de chacra. Tierra de chacra, en arequipeño. Tierra del pueblo. ¿Okay? Entonces, con esa tierra de chacra, ya sabes que eso fácilmente absorbe la humedad y te va a mantener una baja resistencia a tierra. Esa es la razón. Y con eso ya cumples con el código. Ahora, no solamente es poner pozo, de acá debes sacar un cable especial de alimentación hacia el tablero principal. Y de ahí hacer la distribución a los diferentes equipos. Todo eso, por eso vamos a ir implementando todos los grupos de trabajo que vamos a establecer. Pero 10 ohms, ¿por qué mejoraría la señal de electricidad? Digo, del internet. La corriente, Los 10 ohms que había mencionado, ¿para qué? facilita mucho más la evacuación de corrientes parásitas que pueden afectar al funcionamiento del equipo. Las corrientes inducidas por Maxwell. Siempre que tengas una señal alterna, se inducen corrientes estáticas. Y esas corrientes estáticas a veces funcionan al circuito integrado. Entonces, para evacuar eso, si tienes una baja resistencia de puesta a tierra, más fácilmente se va a tierra. Por eso que todos los elementos que trabajan con señal siempre te dicen conecto a la tierra. Tu lavadora debe estar puesta a tierra también. Y ahora los artefactos, por ejemplo, tu licuadora ya viene ya con la tercera clavija. Esa tercera clavija debe estar conectada a esto. Entonces, en la salida ya no van a ser solamente dos elementos, va a tener un tercero. Tu tomacorriente va a ser de 3, ya no va a ser de 2. Este de acá va a ser tierra. Estas son las líneas activas. Pero entonces sí o sí todos deben tener siempre esos 3, o es solo en algunos donde es requerido. Porque ahora yo he visto que casi a todos le meten 3. Claro, es que no saben a dónde va a ir tu artefacto.
¿Preguntas? Entonces, para empezar, vayan juntándose por afinidad, de 6 en 6, armen los equipos de trabajo. Ahora, de los 6, ¿quién va a ser el voluntario que va a traer el plano base? Ojo, mínimo 2 pisos. Mínimo 2 pisos. Entonces, alguien va a tener El cerro cuenta como piso. ¿El cerro de cuántos pisos? 5. El de abajo se considera el primer piso. ¿El área es el área de elevación o el área legal? Área física. Si es cerro, tienes la bajada. Todavía no llegó luz en casa. No te preocupes, vas a poner tu panel solar, vas a tener luz en casa. Debemos ser ingenieros del siglo XXI. Entonces, hasta acá suficiente, que vayan organizando las cosas, cosa que después de exámenes ya nos ponemos a desarrollar, cosa que después, antes de la tercera fase, le entregamos. Listo, muchachos. Gracias.